Yo empezaría por Eduardo preguntando algo que hoy en día creo que nos ocupa a todos. Es que vivimos en un mundo muy globalizado, posiblemente sobrecargado de información. Estamos hablando de que recibimos 5.000 mensajes al día de los distintos medios, simplemente haciendo una vida normal. Y los ciudadanos que reciben este gran nivel de contenidos y a través de canales heterogéneos, ante tanto bombardeo informativo, ¿dónde se fijan? ¿Dónde podemos buscar el medio para que la ciudadanía preste la atención y tener esta información didáctica que necesitamos para tomar la decisión más adecuada? Tú que realmente manejas como nadie este tipo de medios. TikTok. Em, es complicado porque al final los medios reflejan un poco los sesgos que tenemos cada uno, ¿no? Y si estás muy a favor de la, por decir un poco por situarnos aquí, si estamos muy a favor de la movilidad eléctrica, inevitablemente vamos a atender a medios o a atender a personas o a youtubers, influencers o lo que tú quieras, o periodistas que tienden a hablar de manera muy positiva sobre la movilidad eléctrica. Si no estás a favor de la movilidad eléctrica, si no estás a favor de un cambio profundo en este tema o en cualquier otro, tiendes hacia ese lado. Y ahí está creo que el reto más grande que tenemos comunicadores, sobre todo. Intentar conectar con las personas que normalmente no estarían de acuerdo con nosotros, pero es inevitable. Al final respondemos a sesgos y es un tema mucho más psicológico que de metodología. Si me voy como muy al tema teórico, periodístico, da igual, porque al final tendemos a sesgos y también pasa otra cosa más, y es que em, cada vez hay más fuentes de información. Y esas fuentes de información cada vez son más específicas al tipo de información que yo quiero leer, ¿sabes? Y por lo tanto yo tengo más opciones para elegir y que me puedan convencer o al menos que pueda leer o pueda ver lo que quiero escuchar. Entonces, ¿Y cómo filtramos, Eduardo? Porque todos hablamos de algo que creo que estamos prácticamente de acuerdo. Incluso estoy seguro que Rafael del Río, a pesar de que es representante de la Asociación de Vehículos Eléctricos, es decir, aquí tenemos que renovar el parque, evidentemente, y la neutralidad tecnológica sería buena. Seguro que la electrificación es algo imprescindible, pero la neutralidad tecnológica, si mañana yo invento un motor a base de licor de maracuyá que emite cero emisiones y que no tiene nada de partículas, si es que fuese posible, ¿por qué no voy a poderlo poner en producción? Pues, absolutamente. Pero también, aquí también creo que entramos en un tema de innovación en el sentido más real de la palabra. No solamente es inventar algo nuevo, que está muy bien, las ideas son maravillosas, y mañana yo puedo inventar una forma de hacer un motor que funciona con agua, sino encontrar una manera de producirlo a manera a escala muy grande. Entonces, y también creo que ahí entra el mercado, ¿sabes? O sea, el mercado debería de poder entender hacia dónde deberíamos, no siempre funciona el mercado, sí, 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 te entiendo. pero el mercado debería de impulsar ese tipo de iniciativas. Sobre todo ahora que vivimos en una época donde efectivamente la innovación y los grandes avances van muy rápido y que hemos vivido, yo creo que, al menos yo creo que en mi caso particular he vivido tres grandes transformaciones desde un punto de vista tecnológico y me siento muy afortunado de ello. He vivido el Internet, he vivido el cambio radical social por los smartphones y ahora creo que estamos entrando en una nueva fase de transformación radical que es la movilidad eléctrica y me siento muy afortunado de estar en esas tres grandes fases. Y esos son grandes ejemplos de cómo la sociedad, el mercado, la innovación un poco se cruzan, ¿no? Como que ahí está esta intersección de diferentes cosas que hacen que funcione. Pero estoy de acuerdo con que debería haber cierto nivel de neutralidad, pero es real que desde un punto de vista informativo es extremadamente complicado eh, garantizar ciertas cosas, porque también quieres que haya libertad de información. Ya, Y quieres que la gente se pueda informar donde quiera. No quieres empezar a regular dónde debería de informarme o dónde no, ¿sabes? claro. Al final es un esfuerzo también desde el punto de vista del comunicador, de comunicar de la mejor manera posible lo que el comunicador desde un punto de vista lo más ético posible cree que es lo que hay que comunicar, ¿sabes? Belarmino, engancho con lo que nos está diciendo Eduardo de las tecnologías. Es innegable, lo estábamos diciendo, que muchas voces opinen
que la nueva movilidad solo está pensada y adaptada a grandes urbes y ciudades, ¿no? Lo decíamos antes, pero ¿qué pasos son necesarios para llegar a una gran parte poblacional de nuestro país, a esa España más vaciada y rural? ¿Es la tecnología, es esta innovación y el desarrollo de este I+D+I cada vez más acelerado el que nos puede ayudar? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, el ejemplo es, digamos, toda la mañana, muy interesante todos los que han intervenido, y se ha hablado de las ciudades. Y nadie ha mencionado las zonas rurales. Es siempre, cuando es la inmensa del territorio del país, y evidentemente, ¿qué reivindicaríamos nosotros desde la red española? Somos una red de redes, de las redes regionales, y financiamos, representamos a los grupos de acción local que estamos presentes en todo el país y gestionamos básicamente la medida líder, que es para la diversificación de la actividad económica y el desarrollo económico de las zonas rurales, y la prestación y la mejora de los servicios públicos. Dentro de ello, la movilidad es fundamental. ¿Qué innovación podemos hacer ahí? Uno, primero, en la elaboración de las estrategias, cuando se elaboran estrategias para desarrollar, sobre todo la legislación básica para la movilidad, como para otros sectores, casi nunca se piensa en las zonas rurales. Ahí es fundamental que participemos en esa elaboración los agentes locales que estemos en las zonas rurales. Eso es fundamental a la hora de legislar, no exclusivamente legislar para las ciudades, sino pensar en todas las zonas rurales. Y después, las zonas rurales es un campo inmenso para la innovación, porque es los sitios más complejos para un sector como estamos hablando de la movilidad, para poder desarrollarlo. Y eso es, dentro de todas las estrategias, es fundamental resolver el problema, o solucionar o innovar en el tema de la movilidad, porque afecta a la prestación de los servicios públicos, afecta a la creación de empleo, a todas las actividades sociales, deportivas, culturales. Todo eso presta que podemos decir innovar, para poder, no, más que igualar, tener una cierta equiparación en la prestación de los servicios públicos, y un hecho diferenciado que tiene que producirse. Si no, es imposible romper la brecha esta de que se esté pensando en las ciudades y que no lleguen, o que no se adapten. Un tema clarísimo también es la adaptabilidad. Se legisla para las ciudades, a la hora de adaptar las zonas rurales, muchas veces tocas con la imposibilidad de poder adaptarlo. Esperemos, mandaremos para que tomen nota nuestros políticos, porque verdaderamente creo que es algo fundamental, y bueno, en mi caso personal es una obsesión y lo saco en todas las reuniones, el tema del desarrollo de las zonas rurales, porque al final, cuando alguien tiene que moverse en distribución en esas zonas, pues está muy bien pensar en las soluciones de los patinetes y todas esas historias, pero claro, siempre nos olvidamos de lo importante que es la adaptabilidad a todas esas zonas. Antonio, como tercero de nuestros influencers de hoy, vamos a ver, yo puedo hablar de todo, porque por desgracia tengo mundo rural, mundo urbano, mundo interurbano. Yo quería hacerte una provocación casi. Vamos a ver. Porque sé que me vas a entrar a trapo, porque te conozco y además vas a opinar con la franqueza que siempre te caracteriza. Hemos hablado mucho del ciudadano, sí, pero de verdad, ¿qué papel juega el ciudadano? ¿De verdad nos lo creemos? No. No existe. ¿Qué debemos trasladar a los usuarios para que se sientan parte de este proceso? Nosotros, como asociación, somos un poco portavoz de eso que habláis en las grandes urbes, en los grandes congresos y todo, lo llevamos al hombre de pie, al hombre del campo, al hombre de la ciudad, al hombre del barrio. Le decimos, oye, hay que hacer esto, y somos un poco portavoz. Y nos damos cuenta de que estamos en todos los sitios, para todos los sitios, pero no se nos tiene en cuenta la mayoría de las veces. Por desgracia, es una desgracia, se hace un coche eléctrico, no se ponen puntos de conexión, por ejemplo. Se hace una ruta maravillosa y no se avisa a los viajeros. O sea, estamos, el consumidor, el usuario, sea de coche público o coche privado, estamos desfavorecidos por completo. Y no nos damos cuenta, a veces, las asociaciones de consumidores, de la fuerza que tenemos. No la utilizamos. O sea, lo mismo que se hace una huelga de que hay de no sé qué, se podrían hacer muchísimas huelgas por transportes. Se podrían hacer huelgas por la mala calidad en un transporte.
Y si ya es el vehículo privado, aparcamientos, porque podemos ir, cualquiera viene de las zonas limítrofes de Madrid, por ejemplo, de Miraflores, de Bustarviejo, de Getafe, de Leganés, y nos encontramos de que los parkings disuasorios carecen de las mínimas utilidades, porque son utilidades, para que yo pueda dejar el coche mío, si yo vengo en coche, dejarlo el coche allí. Entonces nos estamos dando cuenta de que se crean muchísimos consejos, se crea mucho, pero en el fondo, por ejemplo, ha estado aquí la secretaria. Yo estoy en el Consejo Nacional de Transporte de Viajeros y de Mercancías en representación de los consumidores. Al ministro, el último que vimos fue a Virués, me parece, a la ministra Virués. Fíjate si hace tiempo que ha estado eso. Estamos en el máximo organismo en representación de España para asesoramiento en transporte y el ministro no ha tenido tiempo de venir a ese máximo está Confebus, está Arcabus, están todos los grandes empresarios y nosotros representando a los consumidores. Entonces, muchas veces, ahora se ha hecho un mapeamiento de España, las nuevas rutas, las nuevas legislaciones. No hemos participado en ello. No hemos participado. Y ahora nos hemos dado cuenta que ciudades y pueblos, pues anteriormente había rutas larguísimas y esas rutas ahora las han, dijéramos, diezmado, las han partido. Ahora ya solamente puede tener acceso a esas grandes rutas o esas VAC los pueblos que tengan más de 50.000 habitantes, con lo cual nos vamos a encontrar con pueblos de pequeños que no tienen rutas, no tienen esto, tienen que dejarlo, lo tienen que transferir a las autonomías. Y las autonomías, la que tenga dinero lo hará y la que no tenga dinero no lo hará. Y nos encontraremos con vosotros, con Asturias, o nos encontraremos con Cantabria, o nos encontraremos con Castilla-La Mancha, con pueblos que no tienen transporte, que no hay transporte. Y eso no lo tiene en cuenta muchísima gente. Pues tenemos que pedir a los ciudadanos no tanto una revolución, sino que sí exijan y demanden lo que son sus lo derechos. Que tienen derecho. Es que es un derecho, no es una obligación, es un derecho que no tienen. Vale. Esta pregunta es para los tres, pero voy a pedir a Eduardo que empiece él. Es decir, consumidores, usuarios, porque nos gusta más la palabra usuarios, Sí. ¿qué es lo que demandan principalmente, según tú, de la movilidad del futuro? Y luego me gustaría que contestaseis todos también con vuestra visión. ¿Y cuáles son las necesidades que debemos poner en valor? Yo creo que No te dije que iba a haber preguntas fáciles. yo creo que lo que demanda el usuario es comodidad, absoluta comodidad y conveniencia. Yo creo que deberíamos de partir desde ahí. Y si te fijas un poco el tipo de, cuando algo se adopta de manera muy, muy amplia, al final un poco se cumple eso, ¿no? Encontrar un precio justo, que sea muy conveniente de usar y que sea extremadamente simple de usar. Eh, yo creo que una vez que se cumplan esas tres premisas, entonces el consumidor va a estar contento con la oferta que tiene enfrente. También es verdad que un poco tendremos que empujar al consumidor para que entienda hacia dónde debería de ir. Y esto ha ocurrido millones de veces en las cuales al consumidor se le pone un poquito en aprietos porque tiene que adoptar ciertas cosas. Yo siempre hago el ejemplo del cinturón de seguridad, ¿no? El cinturón de seguridad, si te fijas en las protestas que habían cuando se iba a poner el cinturón de seguridad en los coches y se hacía obligatorio, pues el consumidor se sentía un poco molesto, ¿no? Tengo que ponerme esto todo el tiempo, qué horror, no sé qué, pero era a favor de su seguridad. Y pero en realidad creo que son esas tres condiciones lo que el consumidor siempre va a buscar inevitablemente. Y de ahí es donde la industria y las empresas deberían de un poco intentar tirar, ¿no? Recuerdo una anécdota que me contaba Carlitos Páez, uno de los supervivientes, el más joven de la tragedia de Viven en Chile. Me decía que cuando por fin consiguieron salir, se afeitó y tenía toda la cara destrozada porque él tenía 18 años, y arrancó los cinturones de seguridad del avión Sí. para llevarle un regalo a su abuela, porque en su 850 no tenía cinturones de seguridad De todavía. hecho, yo soy sobreviviente de un accidente de avión y la única razón por la cual estoy vivo es porque la manera en que mi madre me agarró cuando vino el impacto, porque hizo como cinturón de seguridad, porque no teníamos y no era obligatorio tener cinturón de seguridad y fue la única razón por la cual estoy vivo. Al final, contrarias un poco al consumidor, pero pues es a favor de su seguridad. Entonces, pues eso, creo que si se cumplen esas tres
premisas, ¿no? Precio justo, mucha conveniencia y simpleza absoluta de uso, donde creo que en el tema de la movilidad eléctrica estamos muy atrás, pero muy atrás. eh, eh, Creo que es cuando realmente al consumidor el consumidor entra. ¿Cómo lo ves tú, Larmino? Bueno, yo creo que en el mundo rural, en las zonas rurales, quizá lo más innovador hoy podría lo que llamamos la movilidad compartida. Es decir, tú estás en una zona rural, en mi municipio, en otros municipios de montaña, tienes transporte educativo, transporte escolar, transporte sanitario, para lo que no son el transporte urgente, sanitario, el transporte de servicios sociales, el transporte normal muy deficitario por el tema del despoblamiento y como hay una normativa normalmente no adaptada a las zonas rurales, no se pueden interconexionar entre ellos. Y eso es uno de los grandes retos porque, por ejemplo, en toda de la cordillera cantábrica, sabéis que son núcleos de población pequeños, ahí podemos decir el transporte normal es muy difícil que llegue a las capitales de los municipios, pero sí la interconexión del transporte educativo, de los centros educativos o del tema sanitario o del tema asistencial, pues, una buena coordinación, hay un campo inmenso para mejorar ello. Yo creo que eso es uno de los grandes temas, pero tiene que ver también con las estrategias y con las legislaciones que hay que adaptar y que no puede legislar lo que es diferente de una manera unificada, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Sabéis incluso que en una de las partes de los coches compartidos, porque los rentacares, está aquí el presidente de FENEVAL, los rentacares es un coche compartido de toda la vida, Sí, llevamos décadas, pero los que están en las grandes ciudades pues normalmente son hasta deficitarios para los dueños de este tipo de negocios y por eso muchas veces no lo extienden a otras plazas, pero eso es lo que tenemos que conseguir, que sean negocios válidos y utilizando también las ayudas que están existiendo hoy en día a nivel europeo para desarrollarlo por todos los sitios. ¿Y cómo lo ves tú, Antonio? Vamos a ver, yo voy a hablar de dos cosas, de dos temas que se ha hablado aquí mucho esta mañana, que es del coche eléctrico, no se ha hablado de las nuevas tecnologías, y el consumidor o el usuario final está viendo que tiene dificultad porque no sabe qué coche le conviene en este momento. Primero, el coche eléctrico. Se supone que se tienen que fabricar, me parece que son del orden de 5 millones desde aquí al año 2030. Me parece que están construidos en España 280.000 o 300.000. Bueno, imaginaos lo que tienen que construir hasta ese tiempo. Pero otro problema que tiene, por ejemplo, el usuario, es decir, ¿dónde enchufo? En mi casa. Si tengo que enchufar, ya empezamos con los problemas de que hay. Si tengo una casa, una vivienda individual, no hay ningún problema. Pero como sea una vivienda en un edificio, veremos. Luego, si voy a bajarlo a un sitio, no lo puedo. El usuario quiere un transporte, privado o público. Si es público, tiene que ser eficiente, tiene que ser cómodo y tiene que ser de un precio adecuado. Y rutas adecuadas, porque lo que no se puede hacer es que tú me pongas una ruta de 10 kilómetros y porque hagas una ruta conveniente, como ha dicho el compañero, que tiene que hacerlo por ejemplo, de Valderredible a Aguilar de Campo, que hay 20 kilómetros, se tenga que hacer 50 kilómetros porque a la concesionaria le interesa. Entonces, estamos eliminando lo que sería el transporte público, porque la gente aprovecha el amigo, el compañero, el vecino que lo lleva, o si tiene dinero, el coger un taxi, que está muy bien, pero es eso. Entonces, yo creo que el mayor problema que tiene el usuario hoy en día es que quiere un transporte, primero. Quiere moverse de un sitio a otro y quiere que sea de la mejor manera y más efectiva. La descarbonización, que no hemos hablado nosotros casi nada, la descarbonización yo creo que va a venir cuando se consiga que el hidrógeno, yo soy de los del hidrógeno, cuando el hidrógeno se consiga como vector, porque no es combustible, como vector para el transporte. Porque hidrógeno verde y con hidrogeneras, no hidroleras, que una cosa es hidrogenera y otra cosa es hidrolera. Que estamos hablando mucho del hidrógeno, el transporte y todo eso, y no nos damos cuenta de que se pueden crear
fuentes hidrogeneras, sí, valen casi 1.000.000 de euros, es verdad, pero se pueden crear hidrogeneras en cualquier carretera de España y tienen acceso a todos. Hay que conseguir, con lo que usted decía, en 4 minutos cargar un vehículo, cosa que la electricidad no. Y el coche eléctrico en California, lo hacían, lo que se dice que es más barato por la noche, hoy en día ya no es más barato por la noche. Se aprovecha el sol y el aire y sale mucho más barato cargar la pila de un coche eléctrico por el día que por la noche. Perfecto. ¿Y creéis, última pregunta ya mía y luego ya si alguien quiere hacer una pregunta más, creemos de verdad, y empiezo por Antonio, que la ciudadanía ha tomado realmente conciencia de los conceptos de sostenibilidad no tan ligados al efecto solo del bolsillo y al final a que la nueva movilidad tiene que ser sostenible, conectada y multimodal? ¿O dentro de esas facetas de que lo queremos cómodo, lo queremos fácil, lo queremos a mano, lo queremos multimodal, nos da igual la sostenibilidad? La última reunión que tuvimos, que fue la semana pasada, en una de movilidad, que fue del Ayuntamiento de Madrid y otro de una empresa, no me acuerdo, se habló precisamente de esto. El usuario final, en realidad, muchas veces no mira la descarbonización. Se está mirando la juventud. Se está mirando la juventud porque hoy en día se está viendo por la parte de muchos países de Europa que cada vez hay menos carnet de conducir. Y si hay menos carnet de conducir, eso es lo que nos dice que la juventud quiere menos el coche privado. Está más por el transporte público. ¿Por qué está más Quiere por el menos, el otro día leí un no puede, informe que no puede, decía no que puede. dentro de poco en Europa el 35% de la gente no va a tener accesibilidad a un Claro, coche. es que no va a tener, es que los precios que están teniendo ahora no lo hay. Y el parque está envejeciendo, pero envejece en el transporte privado y en el transporte público. Los autobuses están muy viejos también, no nos olvidemos de eso. Pero entonces sí cree, sí lo quiere. Y lo hemos visto ahora en la pandemia, lo hemos visto ahora todo esto, pero no tiene acceso, no puede. Quiere, pero no puede. Pero yo quiero dar un poco un mensaje, yo diría, de optimismo en el sentido de que en las zonas rurales vemos como una oportunidad, hay que ver como una oportunidad, y yo también creo que para el país todo el tema de las energías renovables, ¿no? Yo que tengo mi municipio, la primera central hidráulica fue de 1917, fue el origen de Hidroeléctrica del Cantábrico, central de la Malva. Tuvimos la siguiente en 1945, central de la Riera, y la siguiente en 1958, la central de Silvia. O sea, 105 años produciendo energía renovable. Sí, sí. Esto ahora, hidráulica, o sea, termosolar, eólica, biomasa, es una oportunidad para las zonas rurales y yo creo que para el país. Yo creo que todo lo que he escuchado por la mañana, desde el mundo, desde las zonas rurales, cómo no vamos a apostar por ello si vamos a ser los grandes productores de las energías renovables. Eso es una oportunidad económica, medioambiental y también a la vez yo creo que hoy una cierta, podríamos decir, la potenciación del coche eléctrico, de los cargadores, todo el tema del sistema de cargadores. Nosotros con los fondos europeos que gestionamos sí incentivamos y financiamos ese tipo de instalaciones y yo creo que ya hay muchísimas zonas que a veces está llegando más y eso hay que potenciarlo porque si nos va en ello, yo creo que todo, ¿no? Pero eso que tiene que ver también con la integración ciudad-mundo rural, tiene que ver también, por ejemplo, en el tema de las concesiones de transporte. Sí. Tiene que haber en una misma concesión, siempre las concesiones en las zonas urbanas son mucho más rentables y las zonas rurales son deficitarias, tienen que ser financiadas por las administraciones. Yo creo que tiene que haber una interconexión, que hay ejemplos, en Asturias tenemos algún ejemplo, donde hay una misma concesión interrelaciones la castellana con la Sierra del Rincón, por ejemplo, Sí, claro. en Madrid, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay un campo inmenso y una responsabilidad de todas las administraciones. Me quedé pensando en el tema este de si los jóvenes están interesados en coches o no. Y luego me quedé pensando mucho en lo que mencionabas del tema de energías renovables en rural, que además eso también garantiza un poco, creo que garantiza un poco el tema de la independencia energética. Si de repente empiezas a encontrar soluciones rurales en donde pueden ser autosuficientes, un poco desconectas y te da igual, ¿no? Empiezas a crear estas como islas de independencia islas energética. independientes. Me parece increíble.
Y como pensé tanto en esas dos cosas, me olvidé de tu pregunta, perdón. No, yo preguntaba si creemos realmente que la ciudadanía ha tomado, los usuarios han tomado conciencia de la necesidad de esta nueva movilidad sostenible, Sí. incluso desde el punto de vista de conectar de multimodal y que económicamente pues está suponiendo lo que está suponiendo. Yo Sí, creo que hay un yo tema ahí generacional también, ¿no? Yo creo que las generaciones más jóvenes tienen como que viene preinstalado el tema ecológico, ¿no? Yo siento eso, un poco estoy cayendo en un sesgo, Ajá. pero creo que un poco pasa eso, ¿no? Creo que todo el tema ecológico viene más, hay más conciencia de gente más joven y siento yo que gente mayor tal vez no tanto. Esa es mi impresión, Sí. pero es un sesgo tal vez, no lo sé. Tal vez yo aquí estoy un poco prejuzgando a la gente mayor y eso Ya. está muy mal, pero siento que va un poco por Vale. ahí. Terminando ya, el tiempo va a una velocidad tremenda y se acercan ya Navidades, Reyes Magos. Un deseo que pudiésemos pedir dentro de la temática del día. ¿Qué es lo que pediríamos? Yo un transporte público Transporte público. eficiente. Belarmino. Yo que todas las nuevas tecnologías lleguen a la vez a las zonas rurales como a las zonas urbanas. Democracia absoluta en la distribución y en la llegada de las Es tecnologías. posible. Eduardo. Mm. Me gustaría que se acelere el proceso de Descarbonización. sí. Que se acelerasen los Lo procesos más de posible. descarbonización Sí, de me una encanta. manera progresiva pero coherente. Sí, me encantaría que eso suceda. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Por favor, un aplauso para estos tres señores.